Hola compañeros, hola profesor. Mi nombre es Adriana Holguín y les voy a presentar mi tema de ponencia. Este es la permuta. Un contrato antiguo, quizás el más antiguo del mundo. Hablar de la permuta y no hablar de historia es casi un pecado. Por lo cual, yo dividí mi trabajo en tres temas. Iniciamos con la historia de la permuta, seguimos con la legislación que se le hizo a la permuta y vamos a terminar cómo está la permuta en los días de hoy. Espero que les guste, es un tema interesante que, que va a marcar cuando entra al código cómo se tratan las leyes. Para comenzar, quiero hacerlo con un párrafo que escribió Jean-Étienne Portalis, que es un jurista francés que participó a solicitud de Napoleón Bonaparte de la escrituración del Código francés. Espero que les guste. Vamos con ello. Jean-Étienne Portalis nos dice lo siguiente, y lo dice pensando en el equipo que escrituró el Código Civil francés. Nos hemos abstenido de la peligrosa ambición de querer solucionarlo todo, preverlo todo. Las necesidades de la sociedad son tan variadas, la comunicación de los hombres tan activa, sus intereses tan múltiples, sus relaciones tan amplias, que es imposible para el legislador atender a todo. Y quise traer este párrafo que me pareció, a mí me hizo mucho ruido con lo que yo sentí cuando comencé a armar lo que iba a ser este tema de ponencia, porque empecé a buscar información, a ver el código que decía de la permuta, y la verdad que dice bien poco de legislaciones serias que hayan hecho un estudio de todo el andar de este contrato. No hay mucho, hay poco y es pobre. Por eso yo me preguntaba qué razón tuvieron los legisladores para darle tan poca importancia a un contrato que hasta hacía muy poco, en los tiempos de ellos, había sido el príncipe de los contratos. Porque yo creo que ellos pensaron que este contrato tenía la muerte anunciada con la aparición del dinero. El contrato de compra-venta pensaron que lo iba a reemplazar. De hecho, no tiene una legislación propia estructurada para él, sino que él va a ser legislado de acuerdo a las disposiciones de la compra-venta. Si bien se parecen, no son iguales. Y yo creo que hay muchas cosas que tiene la compraventa que son difíciles de aplicar en la permuta. Sobre todo cuando hablamos del justo precio. Cuando hablamos de los roles de las partes. Son distintas. En la permuta el rol es doble. Yo soy vendedor, pero también soy comprador. Y mi contraparte exactamente igual. No pasa eso con la compraventa. Entonces, cuando hablamos de lesión enorme, ¿a quién topamos? Bueno, además, cuando empecé a buscar información, fui a ver lo que se había hecho en España, en Cuba, en Venezuela, en México, Perú. Y la verdad es que es una copia, absolutamente una copia de lo que hizo el Código francés. Y nosotros no estamos ajenos a ello. Yo diría que Bello le puso un poquito más de su cosecha que los otros, pero igual es una copia. Y lamento que copiaron hasta el error. En nuestro código, la permuta está definida en el artículo 1897. Él dice que la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro.
El Código Civil francés, en su artículo 1702, nos dice que la permuta es un contrato por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por otra. Pero se les quedó afuera una patita que en el Código Civil francés lo corrigieron y en el nuestro también. En el nuestro lo corrigieron en el artículo 1794, indicando que cuando el precio está compuesto tanto por cosa y dinero, se va a entender que es permuta cuando el valor de la cosa sea mayor que el dinero que está interviniendo. Y si es lo contrario, vamos a considerar que estamos hablando de una venta. Entonces, eso es la permuta. Con errores en la legislación, pero que corresponde asumirla y yo creo que corregirla. Veamos si esto va a ocurrir, porque hay un auge ahora con el internet en lo que es la permuta, porque ¿qué hace el internet con la permuta? Corrige una gran falencia que tenía, que es lo masivo que ahora es la comunicación. O sea, yo tengo una necesidad, la pongo en internet y miles de personas la están viendo. Dentro de esas miles de personas a lo mejor está quien puede intercambiar lo que yo quiero. Y se va a hacer más fácil, más eficiente, más rápido. Ahora quiero sí ir a lo que es la historia misma. Vamos a ir a revisarla someramente. No pretendo larear con el tema. Y después vamos a conocer la parte legal. Vamos con ello. Bueno, vamos a hablar de la historia de la permuta someramente. Se habla de que ya había permuta en el periodo neolítico. En el paleolítico los hombres vivían básicamente de la caza, pero en el neolítico nace la agricultura y también la ganadería, y los hombres empiezan a conocer lo que se llama excedente, ¿no? Y este excedente lo van a empezar a intercambiar, no entre ellos, porque los pueblos estaban muy bien organizados, va a ser entre pueblos distintos. El trueque nace entre pueblos distintos. Se dice que eh, el trueque, la unión del trueque, el negocio que se hace con el trueque, ese contrato se llama permuta. Con este excedente van haciendo otra noción, la noción de riqueza. Y en la medida que yo tengo más excedente, me puedo empezar a dedicar a hacer otras cosas. Nace la artesanía, el mundo se va industrializando, nace un periodo que se llamó premoneda, en donde el hombre intercambiaba cosas por metales de valor. Yo cambio lo que tú quieres, pero por algo valioso. Y a ese periodo se le llamó premoneda y dice que es como el que abre la luz para la creación de la moneda en la búsqueda de este justo precio que Aristóteles disponía como para dar simetría a los contratos. Recordemos que los principios de los contratos son la buena fe y la autonomía de la voluntad, pero también funcionan el precio, también está inserto en ello los intereses que tienen las partes involucradas. Entonces no era raro que con la permuta de pronto al más débil se le castigara dándole algo que no parecía ser simétrico con lo que él estaba entregando. Con el nacimiento de la compraventa y el dinero, obviamente la permuta quedó en un segundo lugar. Pero igual cuando se genera el Código Civil francés, los franceses ingresan a la permuta los contratos consensuales. Ellos le van a dar esa nominación al contrato. Antiguamente los romanos decían que el contrato de permuta era un contrato innominado que se perfeccionaba con la entrega de la cosa porque era un derecho
real. Bueno, en el Código Civil francés se habla de que es un contrato consensual que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. Cuando nace este código, la verdad que nace pobremente, incluso en el código nuestro se habla de la permuta en 4 artículos, se da una definición que hay que corregirla con otro artículo, y además se hace depender a la permuta de las disposiciones legales que nacieron para otro contrato, que si bien se parecen, no es lo mismo. La permuta tiene condiciones muy particulares. Primero, el rol que cumplen las partes. Tienen un rol doble. Ambas partes son comprador y vendedor. El justo precio es definido por las personas, por el valor que tú le das a las cosas, que no siempre es monetario. Por eso a mí me hace pensar que la permuta está muy maltratada en el Código Civil. Debería corregirse. ¿Por qué? Porque los tiempos no mataron a la permuta. Los tiempos modernos y la tecnología están eliminando las falencias que tenía la permuta y la están mejorando como contrato. La comunicación hoy en día es mucho más rápida, hace las cosas más eficientes y más eficaces, que era como la parte por donde cojeaba la permuta. Los legisladores no pensaron en las cosas que se iban a llegar a permutar. Hoy en día se está permutando el tiempo y son intangibles. Entonces de repente nos encontramos con un código que no tiene estructurado sus artículos para entender lo que se está haciendo con este contrato. Creo que se merece una revisión y se merece que se hicieran disposiciones legales específicamente para este contrato. Creo que sería muy bueno porque, como les digo, la tecnología está haciendo que reviva, y para poder que exista y exista yo diría en justicia, debería dársele el lugar que el Código Civil francés no supo dar y que los demás países replicaron. Ahora vamos a ir a esta ley que estoy criticando. Necesitamos conocerla. Vamos con ella. Bueno, ahora vamos a ver la parte legal de la permuta. A la permuta la vamos a encontrar en el Código Civil, en el título 24. Está contenida en 4 artículos, desde 1897 al 1900. En el 1897, Bello lo que hace es darnos a conocer la definición de permuta, indicando que es un contrato por el cual ambas partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. En el 1899, Bello nos indica qué tipo de contrato es, diciendo que este se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, y hace una indicación especial cuando hay permuta de bien inmueble y permuta por derecho sucesorio. En esos dos casos se exigirá una solemnidad, que es la escritura pública. En el 1899, Bello nos habla de quienes son inhábiles de contratar la permuta, y son los mismos que son inhábiles para contratar la venta. Es decir, los impúberes, los enfermos mentales, los sordos mudos que no pueden darse a entender, y todo aquel incapaz que la ley así lo defina. También nos da a conocer en este artículo qué cosas no se pueden permutar, indicando que no se puede permutar aquello que no se puede vender. Yo creo que ahí está hablando de la ilegalidad. En el artículo 1900, Bello nos da a conocer que la permuta se va a regir por las disposiciones que el Código Civil ha dispuesto para el contrato compra-venta. En la parte final se hace una indicación muy importante. Nos indica que cada permutante va a ser considerado vendedor,
y además que el justo precio va a ser el que a la fecha del contrato se mirara como el precio que paga por lo que recibe a cambio. Este párrafo final es importante para cuando hablemos de la lesión enorme. Pero primero vamos a ir con las características del contrato. Es un contrato, como lo dice Bello en el 1898, consensual. ¿Por qué? Porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Es bilateral, obviamente. Necesitamos dos para hacer un negocio. Es oneroso porque ambas partes van a tener obligaciones, pero también van a recibir compensaciones. Es traslativo de dominio, porque yo entrego una cosa, recibo otra a cambio y estoy recibiendo el dominio de esa cosa. Es solemne, entre comillas, para aquel contrato que indica en el 1898 que son las permutas por bien inmueble y los derechos sucesorios. ¿Cuáles son las obligaciones de la permuta? Bueno, transferir el dominio de la propiedad de la cosa que se permutó, entregar la cosa, responder por los vicios ocultos. La permuta básicamente tiene dos principios fundamentales tan fuertes como los tiene la compraventa, que es la buena fe y la autonomía de la voluntad, que en esta yo diría que se ve más patente que en el contrato de compraventa. Porque la autonomía de la voluntad es cuando yo cambio algo porque quiero lo otro. Es mi decisión indicar que ese otro es el justo valor por lo que yo estoy entregando. Aparte de eso, debemos responder por estos vicios ocultos, que sería que yo quise engañar a mi permutante entregándole algo o que tenía una falla o que no era lo que yo dije que era. En ese caso, o bajamos el precio o anulamos la compra. ¿Con qué? Devolviendo la cosa que yo di a cambio. También hay que garantizar la posesión pacífica de la cosa, responder por la evicción cuando existe un juicio que es previo a la permuta, en donde este permutante se ve involucrado en un juicio que puede hacerle perder los derechos que tiene por sobre la cosa. Este permutante deberá ir a defenderlo, apoyarlo y en caso de que el juicio vaya en contrario, deberá pagar lo equivalente por la cosa que se perdió o que la ley le entregó a otra persona. También deben pagar las partes por los gastos que se generen por escrituras, por registro, a menos que las partes hayan acordado algo en contrario. También pagar los impuestos que correspondan. El artículo 1900 hace mención de que ambos permutantes serán considerados vendedores y también da a conocer que la permuta sí tiene precio y tiene el justo precio, aquel que definen las partes cuando están haciendo el contrato. Por lo tanto, cumple con las condiciones de lesión enorme para cuando una de las partes se ve afectada porque se le engañó con el precio de la cosa que se dijo ser en el minuto. Por lo tanto, tendrá derecho a ser rescindido el contrato o bien tener una indemnización por la pérdida. Esas son, a grosso modo, la parte legal que dijimos están dispuestas para el contrato de permuta. Que creemos le faltan cosas para que cubran lo que son sus características especiales. Este justo precio que se arma con la razón, con la emoción y más que con lo monetario. El que las partes cumplan doble rol, importantísimo hacer.
Pero ahora nos toca ver qué pasa con la permuta hoy. ¿Ah? Quiero darle a conocer lo que se está haciendo en Internet respecto a la permuta. Tengo ahí un pequeño párrafo que pretendo dárselo a conocer, que es de la gerente de Yapo, la gerente de marketing, que habla de la permuta en Internet. Vamos con ello. Bueno, ahora quiero hablarles de la permuta en el día de hoy. Dice que a pesar de que en los tiempos de penuria la permuta vuelve, como que se tiene nuevos bríos, eh, hoy en día quien está reviviendo la permuta no es la pobreza, es la tecnología. El Internet ha mejorado para la permuta lo que antes era su gran complicación, que era comunicar lo que tengo y en qué búsqueda estoy. Hoy se han abierto muchos portales y, y la verdad que la tendencia en Internet de la permuta es tremenda. Hace poco Yapo hizo una encuesta respecto de cuántos bienes se permutaron y se permutaron casi 67.000 permutas vía Internet con 35 servicios distintos. Quiero leerles un párrafo de la gerente de Yapo de lo que ella indica qué está pasando con Internet hoy en día. Dice exactamente lo siguiente: el crecimiento de las operaciones de intercambio se debe a que nuestros usuarios pueden indicar cuáles son sus artículos por los que estarían dispuestos a realizar un trueque, lo que ha facilitado mucho más este proceso. Creemos que esta tendencia se mantendrá y de hecho proyectamos que se ampliará la oferta y la diversificación de los artículos y servicios a permutar. Ese es Yapo. Pero hay una permuta que es muy interesante y que se están haciendo, se llama bancos de tiempo. Estos bancos de tiempo, es decir, que yo soy especialista en un tema y yo voy a aportar un par de horas de mi tema para ti. ¿Ah? Y tú, que eres un especialista en algo que yo quiero saber, yo quiero conocer, me vas a dar a cambio un par de horas de esa sabiduría tuya. Estos bancos de tiempo tienen que ver mucho con la educación, con la cultura, con transferir también conocimientos de técnicas manuales. En Internet está mucho la persona que está enseñando a hacer cosas y se va intercambiando sabiduría, se están intercambiando cosas que no necesariamente es entre chilenos, sino que es a nivel mundial. En España funciona mucho para los efectos de la construcción. Si yo tengo un terreno y lo vendo, yo lo vendo a cambio de que cuando se termine la construcción, a mí me entreguen locales, unos apartamentos dentro de esta misma construcción que se va a hacer, que se llama el solar. Eh, Creemos que existen muchas más permutas que están tratándose como contratos innominados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ley es tan cuadradita respecto a la permuta que no permite entender que hoy se están permutando cosas que no son tangibles, que no son cosas, y que pertenecen a una categoría que la ley no tiene clasificada. Por esto mismo, creemos que este auge que está teniendo la permuta va a tener que ser respaldado con una mejora en la legislación. Lo que hizo el Código Civil francés quizás respondió a esos tiempos, a lo que se pensaba era un contrato que estaba a punto de morir. Hoy vemos que es un contrato que no va a morir
y que más encima las nuevas tecnologías lo están impulsando, lo están reviviendo. Así que creemos que hay una labor para los legisladores respecto a la permuta que va, yo creo, a pagar lo que no se hizo por ella en los tiempos de Napoleón. Esto es lo que yo tengo por el tema. La bibliografía se las voy a colocar en la diapositiva que viene y espero que les haya gustado. Chao, profesor.